Hemos llegado al corazón de Levítico, así de rápido estamos avanzando en Levítico. Y este capítulo es de lo mejor que podemos ver en este libro, porque nos habla completamente de Jesús, en todas las partes que vamos a estar leyendo. Entonces podríamos tener toda una temporada de Levítico 16, pero a ver si podemos ajustarlo a una enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a ir leyendo el capítulo. Y dice así en el verso número 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrarán en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro, que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que muera entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros, ¿qué dice? Pecados, delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová le mandó. Este pasaje nos habla acerca del día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase hebrea? Pero es la fiesta más importante, más solemne del pueblo judío. Porque aparte de las fiestas que hemos visto ya en Éxodo, la de la cosecha, ¿te acuerdas? La fiesta de la Pascua y demás. Esta fiesta era importante porque limpiaba al pueblo ceremonialmente de todos sus pecados, y tenía que hacerse una vez al año, más o menos como estudiamos la sección de Levítico 1 al 7. Tenía que haber expiaciones por la culpa, y tenía que haber holocaustos para consagración del pueblo. Lo notaste por ahí que leímos, ¿no? Bueno, ya no vamos a clavarnos en eso porque ya lo estudiamos, pero es lo que tenía que hacer. Y al hacerlo, entonces Dios cubría sus pecados. O sea, por eso se llama día de la expiación, porque la palabra expiar significa cubrir. Y eso es lo que hacía Dios. ¿Te acuerdas que ya lo vimos? Cuando pusimos el ejemplo de la pared rayoneada. Imagínate, si no estuviste, bueno, imagínate que tus chiquillos grafitearon tu sala, ¿no? Está ya bien grafiteada con plumón y todo, pero pues, bueno, ya no se puede quitar, ¿verdad? Pero si la pintas, le echas 2, 3 pasadas, mira, parece que está limpia, ya están cubiertos todas estas imperfecciones, porque tú pusiste algo que las cubrió. Y la idea es esa. Ojo, no es que el rayón no se haya quitado, realmente está tapado, está cubierto, por ahí anda, pero a los ojos de una persona va a decir, no, está limpio, ¿verdad? Está cubierto. Esa era la expiación. A través de los sacrificios ceremoniales, Dios ya no veía el pecado del pueblo, sino que lo que veía es la sangre derramada, que se hizo justicia en esos pecados al haber matado el sacrificio. Entonces, en el sacrificio veía ahí la justicia de Dios, ya digamos, pues, ¿cómo se dice? Ejercida, llevada a cabo sobre un animalito. Entonces, eso era el día de la expiación. Ahora, hay varias cosas en este capítulo que nos dan muchísima luz. Pero ¿por qué tenían que hacer ese sacrificio? En primer lugar, lo tenían que hacer porque el pueblo es pecador. Incluso Aarón, el sumo sacerdote, es pecador. Él tenía que hacer también un sacrificio por él y por el pueblo. ¿Para qué lo hacían? Para ser limpios ceremonialmente, para ser cubiertos. No había otra manera de hacerlo. Por ahí en Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que haber un castigo, una muerte, para poder entonces así perdonar al pueblo. De otra manera, el pueblo sería el que debería morir. Ahora, también en esa porción, en el verso número, en todo el capítulo, vemos que el que tenía que hacer todo, ¿quién era? El sacerdote, el sumo sacerdote. El pueblo nada más se quedaba así, ¿no? Viendo y adorando, pero no podían hacer nada. Todo lo hacía el sumo sacerdote. Él agarraba los sacrificios, hacía los sacrificios y expiaba y hacía los holocaustos. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo solamente reposaba. Eso es lo que hacía el pueblo. De hecho, también el pueblo se tenía que afligir en el verso 29. Esta palabra afligir significa, pues,
es una señal, ¿no? Se vestían como si fuera de luto. Incluso por allá, más adelante en el capítulo 23, dice que tenían que incluso ayunar, pero era una señal de dolor interno. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que estaba ocurriendo una muerte en sustitución de su muerte. Entonces el pueblo tenía que expresar ese dolor de haber pecado contra Dios, de modo que tenía que ver una muerte en su lugar. Entonces por eso tenían que afligirse. Ajá. Es lo que, digamos, en el Nuevo Testamento significaría arrepentimiento. El pueblo tenía que contristarse por la condición que tenían, una condición de pecado. Pecaban todo el tiempo. Por eso había sacrificios continuos, diarios, pero este es un sacrificio anual también, cada año y cada año y cada año. Entonces tenían que afligirse delante de Dios. Pero, ojo, no tenían que hacer nada. Esa es una actitud que tenían que tener. Pero realmente ellos no tenían que hacer ninguna obra. Ellos no tenían que sacrificar nada. Solamente se tenían que afligir. Porque la obra la hacía el sacerdote. Ahora, también en el verso 31 dice que era día de reposo, aunque no siempre cuando cae esta fecha era sábado, pero tenían que descansar ese día. Y también vemos en el verso número 33 que esa purificación tenía que hacerse sobre todas las cosas, ¿no? Sobre el santuario, el tabernáculo, el altar, los sacerdotes y el pueblo de la congregación. Y también dice en el verso 34 que tiene que ser una vez al año, sin falta, una vez al año. Algo que también veo en los versículos anteriores es que, si notas ahí en el verso número 4, habla de vestiduras de lino. El sacerdote tenía que vestirse de lino que representaba a un servidor. Ajá. Entonces tenía que optar o ponerse la actitud de servidor el sacerdote para poder realizar todo tipo de sacrificios. Pero más adelante en el verso 24, cuando terminaba de hacer los sacrificios, se quitaba la ropa ensangrentada, se lavaba y se ponía su túnica de sumo sacerdote para comenzar su labor de intercesor. Ya con esta túnica que vimos en Éxodo, si veniste, ¿te acuerdas? O si lo puedes buscar en internet, googléalo, pero es esta túnica de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que tenía un efod y unas piedras preciosas aquí en el pectoral y todo esto, ¿no? Que tenía una diadema y una mitra y todo súper demasiado ostentoso y fino, ¿no? Eso es lo que se ponía después de haberse lavado. Y también vemos que dentro de las cosas que tenía que hacer el sacerdote, aparte de los holocaustos sacrificios, tenía que tomar de la sangre de los sacrificios y así rociar sobre el propiciatorio. Es algo importante. ¿El propiciatorio qué era? El propiciatorio, ¿te suena la palabra propiciatorio? ¿No? Cuando uno dice, sé propicio a mí, ¿no? Tiene que ver con favorecer. Se le llamaba así porque a través de ese ritual Dios favorecía a su pueblo. El propiciatorio era una tapa del arca del pacto. ¿Te acuerdas que Dios mandó a Moisés en el desierto a hacer un arca de madera recubierta de oro en la cual tenía dentro las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y maná? El punto está en que derramaba la sangre ahí encima del propiciatorio. Y ese lugar era una especie como de trono, porque ahí es donde descendía la presencia de Dios cuando bajaba entre el pueblo. Entonces, de alguna manera le están presentando esa sangre al Señor, como diciendo, te rogamos que nos perdones. Aquí está el sacrificio hecho por nosotros. Y, por supuesto, al final vemos que cuando Dios descendía, entonces era una forma de mostrar que era acepto ese sacrificio por ellos. El hecho de que Dios otra vez tuviera comunión y se reconciliara con ellos era un resultado de aceptación. Aceptó el sacrificio. Están reconciliados. Otra vez Dios está con su pueblo. Entonces, qué interesante, porque todo ese sacrificio de la expiación es eso. Es una forma de Dios para
poder otra vez estar con su pueblo y tener comunión con su pueblo. Por eso todo el mundo celebraba el día de la expiación. Es como, sí, claro, es una nueva oportunidad para estar con Dios. Y haya hecho lo que haya hecho, este día borraba todos mis pecados, me reconciliaba con Dios. Qué increíble está este capítulo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo esto el día de hoy a nuestras vidas? Vamos a Hebreos capítulo número 10, por favor, familia. Voy a irme lo más rápido posible, ¿verdad? Pero en el capítulo 10 dice, en el verso número 1, Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente. ¿Cuándo? Cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué quiero mostrar con esto que leímos? Para empezar, para decir que el día de hoy no se tiene que celebrar ya el día de la expiación de la manera ritual de Levítico. ¿Por qué? Porque este ritual del día de la expiación solamente era una sombra de los bienes venideros. Ajá. O sea, solamente apuntaba a un bien futuro que Dios había de traer, a una bendición que Dios habría de traer en el futuro. ¿Y cuál es esa bendición? Bueno, antes de decirte cuál era esa bendición, te quiero decir por qué tenía, qué es lo que, por qué razón se tenía que hacer este tipo de cosas. Dice aquí que se hacían continuamente cada año. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no podían quitar los pecados. O sea, aunque funcionaban durante un año, ¿no? Pero después ya no. Tenía que volver a haber otro sacrificio anual del pueblo. Y de hecho, en el verso número 12 de Hebreos 10 también dice que también había sacrificios diarios. Entonces imagínate, sacrificio cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana. Y luego, Yom Kippur, vengan todos. Y luego otra vez, cada mañana y otra vez, continuamente. Porque no podían quitar los pecados del pueblo. Dice mi pastor, solamente podría cubrir el pecado de manera temporal, pero no podía quitar el pecado del pueblo. Pero te decía, ¿y cuál es ese bien venidero entonces que habría de venir? Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, léelo como si Jesús lo estuviera diciendo, porque de él habla esta porción. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es este bien venidero que habría de venir? Jesús. No es que otra vez tuviéramos que hacer un sacrificio de un macho cabrío, o de un becerro, de un carnero. No, sino que este bien venidero que habría de venir sería Jesús mismo. Y aquí vemos una especie como de diálogo con el Padre, diciéndole, esas cosas no te agradaron porque no quitan el pecado, envíame a mí. Yo vengo aquí para hacer tu voluntad. Y eso me gusta porque, ¿qué es el pecado sino el simple hecho de que no podemos hacer la voluntad de Dios? Eso es el pecado. Estar todo el tiempo rompiendo la voluntad de Dios, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ser imperfectos, fallar todo el tiempo. Eso es el pecado. Fallar contra Dios. Pero dice Jesús, yo vengo a hacer tu voluntad, Dios. Lo que vemos es que Jesús dijo, voy a vivir la vida perfecta que ellos no pueden vivir, que el pueblo no puede vivir. Voy a venir a obedecer cosas que ellos no pueden hacer. En su lugar lo vengo a hacer. No por nada Jesús
decía estas cosas como, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿verdad? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Te acuerdas todas esas porciones donde Jesús expresa eso? ¿No? Y entonces dice Jesús, incluso, ¿sabes qué, Dios? No solamente vengo a vivir esta vida obediente que no pudieron vivir, vengo a dar mi vida en lugar de la suya. ¿Para qué? Para pagar la justicia del pecado. Es decir, la justicia de Dios que debería ser derramada porque nosotros merecemos la muerte. Y entonces Jesús llega y dice, vengo a morir por ellos. Vengo, en vez de que ellos mueran como esos animalitos del Levítico, yo vengo a morir en su lugar. Y eso está increíble porque precisamente no habla acerca de un carnero o de un becerro o de un macho cabrío, sino de que Dios mismo se iba a dar el sacrificio por nosotros. Jesús mismo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y dice Jesús, quita esto pasado, ¿no? Ese sistema antiguo de rituales y sacrificios. Y ahora, dice aquí, establece esto último. ¿Cuál es esto último? El sacrificio único, completo y perpetuo de Jesús. Para siempre, una vez por todas. Por eso es que en el nuevo pacto de Cristo, todo se trata de Cristo, del sacrificio de Jesús. Él pagó una vez por todas todos nuestros pecados. En el verso 10 de Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuánto? Una vez y para siempre. Mientras el Yom Kippur tenía que ser año tras año, tras año, tras año, y si no, no había perdón de pecados. Y en el verso número 11 y 12 de Hebreos, tenía que hacerse diario, aparte un holocausto y una expiación. Dice aquí, pero llegó Jesús y con un solo sacrificio hecho una vez y para siempre, terminó de pagar el pecado completo de todos nosotros. Entonces, qué increíble lo que está diciendo acá. Y en el verso 14, más adelante, solamente dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solamente vivió nuestra vida perfecta que no pudimos vivir, no solamente pagó el castigo, sino que a través de ese sacrificio nos otorga su justicia. Nos ve como justos, nos ve perfectos, como si nunca hubiéramos pecado. Todo eso es lo que se llama justificación en el Nuevo Testamento. Y nos ha justificado gracias a ese sacrificio que Él ha hecho en la cruz. Entonces, qué increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decirte? ¿De qué trata el día de la expiación? De Jesús. Él es el Cordero que expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí sabías eso, familia? ¿Sí? Si no lo sabías, te invito a que lo abraces con tu corazón. Es más, si ya lo sabías, pero el día de hoy no has depositado toda tu fe en ese hecho, te invito a que lo abraces con todo tu corazón. Realmente ya hubo alguien que pagó tu pecado. Yo cuando estaba estudiando todo este pasaje estaba pensando en lo siguiente. Déjame decirlo así, espero que se entienda. Hay veces que me siento bien abatido, así mal, como una rata. Pues para pronto, ya sabes, ¿no? Una rata inmunda, así horrible. ¿Te has sentido así? Y de repente pienso, cuando despego mis ojos de Jesús y me pongo a meditar en mi maldad y todo eso, empiezo a pensar, cómo me encantaría que de repente llegara alguien y me dijera, Josué, no te preocupes, ese pecado ya fue pagado. ¿Cómo me gustaría pensar que algún día llegara alguien y me dijera, no te preocupes, ya no tienes que cargar toda esa culpa. No te preocupes, ya no te voy a condenar por nada. No te preocupes, he echado todos tus pecados al fondo del mar. No te preocupes, Dios te perdona. No te preocupes, ya hubo alguien que pagó eso. ¿Cómo me gustaría escuchar este tipo de cosas? No sé si es tu caso, que de repente sientes así y le dices al Señor, ¿cómo me gustaría que hubiera algo o alguien que me dijera eso? Por fin, que soy perdonado al fin. Pero si ese es tu caso, te quiero decir algo. Jesús ya pagó tu castigo. Jesús ya murió en tu lugar. Jesús ya pagó tu culpa. Jesús ya muerto por tus pecados, para que tú no tengas que cargar con todo el peso de tu pecado.
ni con la paga de tu pecado, ni con las consecuencias. Me refiero a ser esclavizado por tu pecado nunca más. Ya hubo alguien que lo hizo para que tú fueras perdonado y libre. Y si a lo mejor te está cayendo el 20, si wow, sí es cierto, es para mí, soy yo. Gloria a Dios. Yo espero que lo creas con todo tu corazón, porque así es, familia. Y si ya somos cristianos, familia, pasa eso, nos desenfocamos y de repente perdemos de vista que ya hubo alguien. Y ese deseo de ojalá que un día por fin pudiera pasar eso en mi vida, eso ya ha pasado. Y recuérdalo, vuelve a recordarlo en tu vida. Voy a regresar al Levítico. En Levítico te decía que había un propósito. ¿Por qué es que Jesús murió en la cruz? ¿Por qué es que tuvo que Dios enviar al Cordero, a su Cordero, a Jesús, a morir por nosotros? La respuesta está en Levítico 16:30. Porque somos pecadores. Porque la gente, el mundo está lleno de perversidad y de maldad. No hay un poquito de maldad. Está atestado de maldad. Está lleno de maldad. Como los días de Lot, como los días de Noé. Así está el día de hoy, como Sodoma y Gomorra. No es un poquito la maldad del mundo. En nuestras propias vidas, si nos analizamos honestamente delante del espejo de la palabra, nos damos cuenta que estamos llenos de maldad y de pecado. Somos malos. Romanos 3 lo dice, ¿no? No hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Sabes? Es así. Por eso es que teníamos la necesidad de alguien que pagara por todo eso. Porque de no ser así, ¿sabes lo que nos esperaría? El juicio de Dios, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No va a dejar la maldad ocurrir así impunemente para siempre. Si es un Dios justo, tiene que castigar el mal. Pero en vez de que nosotros muramos, Él envió a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús murió. ¿Y para qué murió? Dice ahí en el verso número 30, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Vimos el propósito, pero la razón es que somos pecadores. Pero el propósito, ¿para qué murió Jesús? Para que tú y yo seamos limpios, perdonados, reconciliados con Dios. Para que todo eso que hay en nuestro corazón sea limpiado al fin por Jesús. ¿Sabes? A lo mejor tú vienes acá y estás pensando, ¿cómo le hago? Es que no sé cómo le hago para limpiarme todo eso que traigo ahí. O sea, parece este cochambre que se le pega al sartén ese que ya está viejito y que todo el tiempo se le anda pegando y ya ni con agua hirviendo se le quita, ¿no? ¿Cómo le hago? Ahí está. ¿No? ¿Sabes? Jesús lo puede hacer. Tú y yo no podemos hacerlo. Pero Jesús sí puede limpiar todo eso que hay en sus corazones. Y para eso vino Jesús. No solamente para que no muramos en nuestro pecado, sino para limpiarnos. Y eso es esperanzador, familia. El hecho de que estés aquí el día de hoy, yo digo que vienes porque crees que Dios puede hacer algo. Por eso vienes, si no, ni vendrías. Entonces, qué padre que puedas tener esa fe. Y quiero que te des cuenta de eso. Sabes que Dios puede hacer algo. Sabes, por eso estás aquí. Entonces no pierdas esa fe. Al contrario, confía en que Dios puede hacer algo y va a limpiarte. A lo mejor tú no sabes ni cómo, ¿no? Porque tú dices, pero ya le eché salvo, ya le eché Roma y ya le pasé la Scotch Brite, pero nada, ¿no? Pero Dios sabe cómo. Y para eso vino, familia, para que no vivamos esclavizados por el pecado, para que no vivamos haciéndole otra vez los mandados a nuestro pecado y siguiendo los deseos perversos de nuestro corazón y todo igual que siempre. Quiere hacernos un cambio interno, profundo y real en nuestras vidas. Ahora, bien importante, familia, porque ahorita que leímos aquí el texto, quiero decirte, te decía, ¿quién hizo todo este sacrificio y ofrendas y todo este ritual? ¿Quién lo hacía? El sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Lo hacía el pueblo? No, lo hacía el sumo sacerdote. En Hebreos 4, ¿verdad? Verso 14, dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y tú y yo somos el pueblo. ¿Qué quiero decirte? Esto no es una obra tuya ni mía.
Esta es una obra de Jesús. Él es el sumo sacerdote, que Él es el que se encarga de limpiar nuestros corazones. Es una obra de Dios. Entonces tú mira, tú nada más, ahora sí que nada más déjate llevar, brother. Nada más súbete al carrito de la feria, tan tan. O sea, eso es lo único. Jesús te va a llevar. Jesús te va a guiar. Jesús te va a limpiar. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Sí nos pide algo el Señor. No una obra, nos pide una actitud. ¿Cuál es esa actitud? Verso 29, Levítico 16, 29. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ¿qué dice? Afligiréis vuestras almas. En el verso 31 dice, y afligiréis vuestras almas. Te decía, ¿qué significa esto? Arrepentimiento. O sea, el hecho de que ellos se afligieran, lo único que expresaba es que ellos estaban lamentando su condición. ¿Qué condición? Hemos pecado. Y por eso se afligían, por eso es que ayunaban, por eso es que se vestían de silicio y de ceniza y todas estas manifestaciones, tela áspera, ¿no? Para manifestar, Dios, me duele mi condición. Ya estoy cansado de mi condición. Ya estuvo bueno, Señor, ya no quiero esto en mi vida. Y esa es la actitud que nos pide el Señor, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra, solamente decirle al Señor, aquí está mi sucio y roto corazón. No tengo nada que ofrecerte, Dios. Y tampoco estoy diciendo que sea limpio, Señor. No, aquí estoy, tal cual soy. Solamente soy un pecador y estoy sucio y quiero que tú me limpies. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Arrepentimiento. Habla de contristarnos por nuestro pecado. El Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Y quién dijo estas palabras? David, el hombre que había pecado y la regó. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque era el guerrero David, aunque era el valiente David, ¿verdad? Pues como todos, la regamos. Y este hombre dijo, pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero decirte que a lo mejor tú has sido así como David, ¿no? Ahí vamos y de repente, pácatelas, ¿no? Vámonos al suelo. Y te sientes horrible, y te sientes mal, y no sabes qué hacer. Pero me encanta porque aquí David dice, pero tranquilo, solamente arrepiéntete. Solamente contrístate. O sea, sí está bien entristecerte por tu pecado. Dice Pablo, la tristeza que es del mundo que te conduce a la muerte, esa está mal. Pero la tristeza que te produce arrepentimiento, esa está bien. Y si tu pecado te está llevando a entristecerte por tu condición pecaminosa para acercarte a Cristo, eso es lo correcto. Que te puedas ver tu maldad y puedas decir, sí, Señor, está terrible, perdóname mi corazón. Ajá. Pero ojo, si hay una tristeza que te aleja de Cristo, esa no es de Dios. Porque la tristeza de Cristo te acerca a Él. Ajá. Los aguas, pero dice, con el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Crees que te va a rechazar Dios porque la regaste? No. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También en el Salmo 32 dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es arrepentimiento, familia. Es venir, confesar mi pecado, pedirle perdón a Dios. Pero también arrepentirme significa, Efesios 4, sustituir mi pecado por la alternativa bíblica. Lo vimos el miércoles, por eso lo repito. Si yo era una persona delincuente, ¿qué tengo que hacer? Si estoy contrito y humillado, simplemente tengo que tener una actitud de decir, ahora voy a vivir de una manera íntegra delante de toda la sociedad. Si yo era una persona mentirosa, ahora vivo en verdad. Si yo era un flojito, holgazán, ahora soy una persona diligente, ¿verdad? Si yo era una persona impura, perversa, ahora soy una persona que busca la santidad, que busca la pureza. Es el sustituto bíblico. ¿Se entiende?
Ojo, bien importante. No es nuestro arrepentimiento lo que nos hace conseguir el perdón de Dios. De ninguna manera. Eso solamente es una actitud que demuestra que realmente necesito de Dios. Pero eso no alcanza para obtener el perdón de Dios. El perdón de Dios es un regalo de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Es como, está bien querer alcanzar el perdón, pero por más que saltes no se alcanza. Está demasiado lejos de nosotros. Pero cuando Dios ve que alguien está dispuesto y que tiene un corazón así, dice, te lo regalo, por supuesto, es para ti. Entonces, de ninguna manera podemos decir que nosotros tenemos mérito para ser perdonados. Ni nuestra confesión, ni nuestro arrepentimiento nos alcanza para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de Dios. ¿Se entiende eso? Por eso aquí dice, ustedes ninguna obra van a hacer. Solamente se van a afligir, pero no van a hacer ninguna obra. Porque no es por obras. No se puede. Las buenas obras no alcanzan. Muchos piensan, no, pues se trata de que, sí, si te arrepientes y te esfuerzas por ser un hombre de bien, entonces por eso te va a perdonar Dios. Esa es una mentira realmente. No se puede, no alcanzan las buenas obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Lo que está diciendo es, ni siquiera nuestro arrepentimiento, ni siquiera nuestra confesión es por lo cual Dios nos perdona, sino que esa es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. Qué maravilloso es Dios, que aún sin siquiera aspirar a alcanzar algo así, nos otorga algo tan grande de pura gracia. ¿Te das cuenta la maravilla de nuestro Dios? Pero Él quiere ver eso, un corazón arrepentido, un corazón que se duele, un corazón que ya no quiere caminar en pos de su misma inmundicia de siempre. Por eso Jesús decía en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso también en Hechos 3:19 Pedro decía, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse. ¿Sabes? Entonces es algo que debemos mostrar, aflicción, dolor y arrepentimiento, pero también al mismo tiempo descansar en que tenemos su perdón. Es algo que recibes automáticamente por fe cuando te acercas al Señor con un corazón arrepentido. En el momento, y no es delante del pastor, no es delante del hermano, del discipulado, porque nosotros ¿qué vamos a poder limpiar tu corazón? ¿No? Es Dios el que puede limpiar tu corazón. Solamente Jesucristo, solamente Él puede perdonarte. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hizo. En su ministerio se acercaban las personas con Él y le decían, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué hacía Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y lo cuestionaban, ¿cómo se atreve Jesús a decir que Él puede perdonar pecados, sino solo Dios perdona pecados? Pues para que sea manifiesto que tengo poder para perdonar pecados. A ver, a ti te digo, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. ¿Te acuerdas? Jesús tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces, con toda confianza podemos acercarnos al trono de gracia para hallar misericordia y gracia para oportuno socorro. Vengamos a Jesús con un corazón así, de simple. Pero sí te animo, cuando vengas, confía que Él ya te da su perdón. No es que, perdóname Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer? Un montón de sacrificios, ¿verdad? No. Los sacrificios de esa manera, pensar que podemos ofrecerle sacrificios para que Él me perdone, eso no le agrada a Dios. Qué loco, ¿verdad? ¿Y a qué nos lleva esto? A decir, ¿neta? O sea, así de plano, ¿no puedo nada? ¿No puedo salvarme? Sí, exactamente. Tenemos que llegar a este punto extremo de plano, decir, ¿en verdad no puedo, Dios? Exactamente, no puedes. Pero Jesús puede. No se trata de tus obras o mis obras, se trata de la obra de Jesús.
Y es una obra que Él quiere, Él vino. Si no, no hubiera venido. Si no, no hubiera bajado del cielo. Si no, no se hubiera hecho como uno de nosotros y si no, no hubiera ido a la cruz. Pero Él lo hizo y resucitó de los muertos. Entonces nos comprueba completamente que Él ha pagado y quiere perdonarnos y restaurarnos. Otra cosa, familia. Fue una vez y para siempre, dijimos ahorita, ¿verdad? Entonces ya lo hizo. Si tú has creído en Jesús, Él ya lo hizo. ¿Okay? Ya lo hizo. Entonces, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados cada vez que la regamos? ¿Para que nos vuelva a salvar? No, no es para eso. Sino, como decía Pedro, ¿no? Es solamente para limpiarte tus pies. Pero ya tú ya estás lavado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que venir solamente como un reconocimiento de que necesitamos de Cristo. Necesitamos depender de Jesús todo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas que decía aquí que había un macho cabrío que tenía que sacrificarse, pero uno que tenía que ser enviado al desierto? ¿Eso qué representa aquí en el texto de Levítico? Representa que cuando tú crees en Cristo, vienes con un corazón arrepentido, haz de cuenta que agarra tu culpa y la echa lejos, muy lejos de nosotros. Y esto significa un perdón completo. En el Salmo 103, verso número 10, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Increíble es esa porción. Así, es un perdón completo, total, perpetuo. Ese es el que tenemos en Cristo Jesús. Regreso a Levítico. Te decía también que, ¿quién lo hizo? Pues Jesús. Y Jesús en esta porción de Levítico se ve de dos formas: un sacerdote vestido de lino y un sacerdote vestido de sus vestiduras sacerdotales. Entonces eso está muy interesante porque, bueno, aquí es Aarón, ¿verdad? Pero realmente apunta a Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que, ¿sabes? El servicio que vino a hacer Jesús fue su sacrificio en la cruz. Esa es la manera en cómo Él nos vino a servir. De hecho, Él, siendo Dios, se volvió como un siervo. Marcos 10:45, eso es lo que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él tomó la posición de un siervo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados. A eso vino, a servirnos de esa manera. Pero no solamente vino como siervo, también es un sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo. Es que ya la volví a regar. Abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo, según 1 Juan 2. Es que ya la volví a regar. Abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Pero es que yo soy muy injusto. Tenemos abogado para con Dios, Jesucristo el justo. Él es nuestro sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo, constantemente. Qué increíble. Y la túnica sacerdotal no solamente representa a Aarón como sacerdote, sino como representa al Rey de Reyes, como un representante de Dios. Y eso me encanta porque Jesús es lo que es. Es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores y es Dios sobre todas las cosas. Él, siendo Dios y siendo hombre, entregó su vida en sacrificio por nosotros. Increíble. Ese es nuestro Dios. Y te decía que también Aarón que tenía que derramar la sangre sobre el propiciatorio, ¿te acuerdas? Jesús derramó su sangre para presentarla delante de Dios, para que tú y yo fuéramos aceptos. ¿Y sabes qué dijo Dios? Aceptado. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús resucitó de los muertos. Jesús presentó su sacrificio y dijo: me agrada, justo, levántate de los muertos. Por eso lo levantó de los muertos, porque aceptó su sacrificio, porque le fue agradable, porque fue justo lo que necesitábamos para pagar nuestros pecados. Bueno, lo que necesitamos para que fueran pagados nuestros pecados.
Entonces, eso está increíble, familia. Está increíble. Dios aceptó ese sacrificio. Entonces, en 1 de Juan 2:2, por eso dice, Jesús es nuestra propiciación de nuestros pecados. Él es nuestra propiciación. También, ¿qué podemos ver de esto? Podemos ver que en el verso 25 dice que quemará el altar de la grosura del sacrificio por el pecado. Está increíble. Esto representa la justicia de Jesús. Jesús no le ofreció al Padre algo que le sobraba. Jesús le dio lo mejor a Dios en sacrificio, su propia vida y su propia carne en sacrificio. Y vivió una vida justa y nunca se halló pecado en Jesús. Es la justicia, la grosura dedicada al Señor. La vida justa que tú y yo no podemos vivir. Bueno, y una cosa última que vamos a ver en este capítulo, familia. Dice en el verso 31 que era día de reposo para el pueblo. Y eso pasa. Cuando tú y yo descansamos, venimos con el Señor, pues le decimos nuestros pecados, se los confesamos, estamos arrepentidos y creemos en Él. ¿Sabes qué pasa? Reposo en nuestros corazones, ¿no? Ahí es donde empieza el día de descanso, realmente. Confiar en Cristo, Él es nuestro reposo, nos da reposo en nuestras almas. Descansando de estar cargando todo eso. Yo te animo para que tú experimentes este reposo que solamente Jesús da. Pero quiero decirte, tu problema es el pecado, mi problema es el pecado. Solamente es hasta que Él nos limpia y nos perdona que podemos experimentar ese reposo. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con una oración? ¿Te parece bien? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra una vez más. Nos consuela muchísimo que tú todo el tiempo nos estás diciendo que nos amas, que no nos quieres tomar en cuenta ninguno de nuestros pecados, que tú, aunque pecamos constantemente y la regamos, Señor, que tú quieres reconciliarte una y otra vez con nosotros, que tú has pagado nuestros pecados por completo, que ya no hay nada que nos separe de ti, Señor, que ya todo está solucionado, que ya no tengo que cargar con mi culpa, que no tengo que cargar con mi tristeza, con mi esclavitud, ya no tengo, Señor, que hacerlo. Gracias por eso. Por eso te adoramos y te pedimos que nos ayudes a tener fe y que cuando fallemos podamos acercarnos a ti confiadamente, Señor, a confesarte y a ser limpiados por ti una y otra vez, por favor, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te agradecemos y te damos toda la honra. Amén. Una invitación, familia. Si hay alguien de aquí que el día de hoy le está cayendo el 20, claro, no ha estado arrepentido, nunca he estado arrepentido de mi pecado. Siempre he vivido pecando, estoy esclavo de mi pecado y el día de hoy quiero recibir el perdón de Dios por primera vez. Te invitamos a que recibas a Cristo, a que creas en Jesús. Jesús murió por tus pecados para que ya no tengas que morir, para que ya no tengas que ser un esclavo. Si hay alguien de aquí que quiere recibir a Cristo, por favor, al final pasa conmigo, acércate. Yo lo único que voy a hacer es ayudarte a hacer una oración para que tú le pidas perdón al Señor y te reconcilies con Él. ¿Ok? ¿Te late? Vale, pues pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor Jesús.